Para la Organización Mundial de la Salud, la validación de proceso es establecer, por medio de evidencia objetiva, que un proceso produce de manera consistente un resultado, que un producto cumple con los requerimientos predeterminados. Para la FDA, la validación es establecer evidencia documentada que proporciona un alto grado de aseguramiento de que un proceso específico producirá consistentemente un producto que cumpla con sus especificaciones y atributos de calidad predeterminados. De esta manera podemos identificar claramente tres etapas: la calibración, la calificación y la validación. La calibración se refiere al instrumento, el elemento sensible, el elemento que se puede medir. La calificación se refiere a el funcionamiento en general de los equipos. Por ejemplo, un autoclave tiene diferentes elementos sensibles a calibrar. Por ejemplo, barómetros, termómetros o, si se quiere, sondas de presión, sondas de temperatura, eh, medidores de volumen o niveles. Entonces, yo calibro los elementos sensibles, las ondas de temperatura, las ondas de nivel, las ondas de volumen, las ondas de presión. Califico todo el sistema, califico para ver que el autoclave produzca el proceso que se requiere, la esterilización. Para ello realizo diferentes tests que vamos a ver más adelante. Y por último, valido un proceso, donde el autoclave es parte de un proceso productivo. Ahora, para que quede claro, ¿qué puedo calibrar, qué puedo calificar y qué puedo validar? Calibrar todo aquello que sea un elemento sensible. ¿Qué puedo calificar? Las áreas, equipos productivos, equipos analíticos, sistemas productivos, sistemas que producen servicios. ¿Qué puedo validar? Técnicas analíticas, procesos productivos, procesos de limpieza o software. Bien, profundicemos un poquito sobre calibraciones. Como estábamos diciendo, ¿qué podemos calibrar? Todo aquello que tenga un elemento sensible. Por ejemplo, una balanza tiene una celda de carga que es sensible a la variación de peso, por lo cual esa variación de peso está sujeto a un estrés físico. Ese estrés físico puede generar desgaste de las piezas, corrimientos de los mecanismos que hacen que a lo largo del tiempo un equipo no se comporte de forma eh, exactamente igual. Por ejemplo, un manómetro diferencial puede depositarse partículas que hacen que eh, el conducto, la rama inclinada para indicar la presión diferencial, eh, modifique su volumen, por lo cual eh, la indicación o el elemento sensible modifica su comportamiento y por ende modifica su lectura. ¿Cómo se calibra? Bueno, cada equipo tiene un procedimiento particular para calibrar. Por ejemplo, un termómetro de alcohol, saben ustedes que no se le puede ni agregar líquido ni sacar líquido porque es un elemento cerrado, por lo cual para calibrarlo se generan nuevas escalas o se modifican las escalas. Una balanza, bueno, depende de qué tipo de balanza sea, pero eh, cada fabricante conoce el procedimiento para realizar la calibración del elemento sensible. ¿Cuándo o cada cuánto tiempo se calibra un elemento sensible? Esto, cada
laboratorio, cada usuario debe definir cuál es la frecuencia de calibración de ese equipo. ¿Cuál es el criterio para definir la frecuencia de calibración y cómo deberíamos considerarlo? La frecuencia depende de qué tan crítico es el sistema a utilizar. Ahora veamos las calificaciones. Para eso recordemos que la calificación es la acción documentada en concordancia con las buenas prácticas de manufacturas para evidenciar que un área, un equipo, un sistema conduce realmente a los resultados previstos. Dicho de otra manera, lo que voy a utilizar produce lo que yo pretendo que haga. ¿Cómo debemos calificar un, un producto, un equipo o un sistema? Para ello vamos a tomar como si fuera un proyecto desde cero, en donde tenemos que construir toda la calificación de un sistema. Para eso tomemos un ejemplo cualquiera, un equipo que vayamos a comprar. Por ejemplo, una máquina para blistear. Lo primero que debemos tener en cuenta es generar un URS. ¿Qué es un URS? Es un requerimiento de usuario. Luego de ello tenemos que generar una calificación de diseño. Posteriormente a eso vamos a comprar el equipo, por lo cual este equipo se va a construir. Una vez que se construya, vamos a hacer el FAT y luego el SAT. El FAT es el test de aceptación en fábrica y el SAT es el test de aceptación en nuestra fábrica. Luego de eso vienen los comisionamientos, que es la instalación del equipo, la puesta en marcha y por último tenemos la calificación. La calificación propiamente dicha la podemos dividir en tres, que es la calificación de instalación, la calificación de operación y la calificación de performance. Ahora vamos a ver cada uno de estos pasos con el ejemplo que estábamos hablando. Ahora bien, veamos. El requerimiento de usuario es un documento el cual se genera con todas las especificaciones que yo requiero para mi equipo. Es un documento fundamental para todo el proceso, porque definiendo bien qué es lo que yo quiero que haga el equipo que voy a comprar o a adquirir, voy a obtener el producto luego que yo quiero fabricar. Si defino mal las características del requerimiento de usuario, puede pasar que el producto que yo obtengo no sea el adecuado o tenga costos excesivos por eh, que el mal funcionamiento de un equipo. La calificación de diseño es un documento en el cual se compara eh, los diferentes proveedores, se compara el requerimiento de usuario con las ofertas de cada uno de los proveedores, no solamente por una cuestión de precio, sino que a cada proveedor hay que calificarlo de alguna manera para garantizar que cumpla con nuestras exigencias. Una vez adquirido el producto, si estábamos hablando de una blistera, le tengo que definir qué velocidad quiero que blistee, si es con cargador automático o sin cargador automático, qué temperaturas de trabajo va a trabajar la blistera, con qué tipo de matrices, qué tipos de cortantes, qué tipos de materiales, con troquelado sin troquelado, con impresión sin impresión, con bueno, diferentes parámetros que van a hacer a la calidad de mi producto y la cantidad de mi producto. Una vez adquirida la máquina, antes de que el fabricante me la envíe directamente, se realiza el test de aceptación en fábrica, el FAT, que no es nada más ni nada menos que una serie
de pruebas que se realizan en la fábrica del proveedor antes de que me envíe el, el equipo para verificar el funcionamiento y que cumpla con todas las exigencias que establecimos en el requerimiento de usuario. Habitualmente se prueban las máquinas en las velocidades máximas, se prueban con el producto que yo voy a usar. Si estamos hablando de la blistera, bueno, me llevo conmigo para hacer el test de aceptación en fábrica, mis bobinas de PVC, comprimidos que voy a utilizar como muestras para que produzca el proceso de blisteado. Entonces, cuando hago el test de aceptación en fábrica, pruebo la máquina a la máxima velocidad y con eso veo si cumple o no cumple las especificaciones. La pruebo con la forma de comprimido más dificultosa para blistear o que menos deslice, de forma tal de que yo demuestro que el producto cumple mis necesidades. Puede pasar que durante el test de aceptación en fábrica se produzcan o se observen cosas que no estaban previstas en el URS. Por ejemplo, la máquina no tiene algún tipo de protección o hace falta algún tipo de indicación particular o nos damos cuenta de que nos olvidamos de colocar algo que es fundamental. Si surge esto, se solicita al fabricante que realice las modificaciones, independientemente del costo que pueda traer aparejado esto. Concluidas todas estas operaciones, se envía el equipo a nuestro laboratorio y antes de instalarlo realizamos el test de aceptación en el lugar, en la fábrica. ¿Qué es lo que hacemos? Repetimos el FAT. Si hubiera alguna modificación que se necesitó hacer o que surgió a partir del FAT, se verifica que se haya hecho esa modificación y se verifica que el equipo siga funcionando tal cual como se predijo o se especificó en el FAT. Este test habitualmente se realiza para evitar costos de instalación, evitar sobrecostos de traslados y demás. En general es para verificar las condiciones de transporte y que no nos hayan cambiado el equipo en el proceso de entre que lo terminé de pagar y me lo enviaron. Inicio a la etapa de calificación. Una vez aprobado el SAT, se puede realizar la calificación de instalación. ¿Qué es la calificación de instalación? Es la verificación documentada de que el equipo o sistema como instalado o modificado cumplen con el diseño aprobado, las recomendaciones del fabricante y los requerimientos de usuario. Dicho de otra manera, no es nada más ni nada menos que verificar cómo se realizó la instalación y que esta instalación cumple con todas las especificaciones necesarias o provistas por el fabricante. Por ejemplo, eh, la blistera que compramos trabaja con 360 volts. La máquina recibe 360 volts, ¿es correcto o no es correcto? Tiene que estar en una plataforma a 5 centímetros del piso. La plataforma existe, está a 5 centímetros del piso. Son todas acciones documentadas que me demuestran que la instalación se llevó en forma adecuada. Además, en este momento se suele aprovechar para generar los procedimientos de mantenimiento y algunos procedimientos de operación del equipo. Por ejemplo, para desarmar la correa de la blistera se va a realizar bajo este procedimiento o bajo tal procedimiento. ¿Por qué? Porque en este momento la máquina se arma y se desarma para colocarla su posición y verificar su funcionamiento. A su vez,
se realiza lo que se llama puesta en marcha, que es el proceso de inicializar por primera vez el equipo en nuestra empresa. De la calificación de instalación seguimos o proseguimos con la calificación de operaciones, que es la verificación documentada de que la instalación, los sistemas y los equipos tal como sean instalados o modificados funcionan de la manera deseada en todos los rangos de funcionamiento previstos. Dicho de otra manera, verificamos que el equipo funcione tal cual como está previsto. En este momento se aprovechan para realizar todos los procedimientos operativos necesarios para la ejecución de todo lo necesario de este equipo. A su vez, en esta etapa se aprovecha para capacitar a todo el personal involucrado en el uso de este equipo. Posteriormente se realiza la calificación de performance, que no es nada más ni nada menos que la verificación documentada de que los sistemas y los equipos pueden funcionar de forma efectiva y reproducible de acuerdo al método del proceso aprobado y a las especificaciones del producto. ¿Qué significa esto? La calificación de performance no es nada más ni nada menos que ver el funcionamiento o evaluar el funcionamiento del equipo a lo largo del tiempo. ¿Cómo evalúo el funcionamiento del equipo? A partir de los datos que yo voy obteniendo. Por ejemplo, si hablábamos de la blistera, ¿qué rendimiento tiene la blistera a lo largo del tiempo? ¿Qué cantidad de blister produce por hora? Si los blisters se pegan, ¿qué cantidad de tiempos muertos tiene? De esta manera yo logro verificar el funcionamiento completo del equipo a lo largo del tiempo. Si pudiéramos observar el proceso de validación, nosotros dijimos que construíamos un URS. Ese URS no es nada más ni nada menos que nuestras especificaciones, que de alguna manera se van a relacionar con la calificación de performance. Yo quiero producir un producto y el PQ me responde si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Las especificaciones críticas y especificaciones de diseño se relacionan con la calificación de operación y la calificación de instalación. De alguna manera podemos relacionar el FAT y el SAT con la calidad de la construcción del equipo. Ahora bien, ¿por qué realizamos todo este proceso engorroso en donde tenemos tantas etapas de control y de verificación? Bueno, esto es un estudio que está presentado por el ISPE, en el cual demuestra que dependiendo en el momento en que realicemos un error, un proyecto, por ejemplo, de compra de un equipo, tiene fluctuaciones importantes en el costo. Para que entiendan esto, si yo me equivoco en el momento en que estoy haciendo el requerimiento de usuario, el costo del proyecto se multiplica por 1, o sea, es el mismo porque corrijo el papel y se acabó. Ahora, si yo me equivoco en la calificación del diseño, puedo llegar a multiplicar hasta por 3 el costo del equipo. ¿Por qué? Porque puedo elegir mal al proveedor, puedo tener bien las especificaciones, pero puedo elegir mal al proveedor. El proveedor no hace lo que yo le estoy pidiendo. El proveedor no es confiable. Por lo cual, una máquina que salía originalmente $50.000, si lo multiplico por 3, sale $150.000. Fíjense en ustedes la diferencia. Ahora, si cuando se termina la construcción del equipo me doy cuenta de que el equipo no es lo que yo necesito, por ejemplo, quería blistear cápsulas y el equipo que estoy construyendo no sirve para blistear cápsulas, sirve para blistear jeringas, tengo que multiplicar hasta por 45 el proyecto. Por lo cual, si la blistera salía $50.000, al multiplicarlo por 45 son $2.250.000.
me termina saliendo. ¿Por qué? Bueno, porque tengo no solamente el costo del equipo, la pérdida de tiempo, sino la pérdida de oportunidad, tal vez compromisos ya asumidos, el marketing y demás que me generan grandes pérdidas y así sucesivamente. Luego de la construcción, cuando lo tengo instalado, puedo multiplicar hasta por 200 veces el costo del producto. Todo este sistema se justifica porque, en definitiva, operando de forma adecuada, termino garantizando que el proyecto se realice en forma adecuada con el menor costo posible. Todo esto se encuadra dentro de lo que se llama el plan de validación o el master plan de validación. Cada proyecto de validación o cada proceso de validación tiene diferentes etapas. Lo primero que tenemos que entender es que tiene que existir un plan maestro de validación. A partir de ese plan maestro de validación van a existir protocolos de validación e informes de validación. ¿Qué es el plan maestro de validación? Bueno, el plan maestro de validación es un documento el cual encuadra el criterio de validación de la empresa. Es un documento central, angular dentro de las validaciones o de los procesos de un laboratorio. Tiene que estar constituido por las especificaciones, cuáles van a ser los criterios de especificaciones, cuáles son los procesos de validación que voy a realizar. Generalmente son bianuales, pero pueden extenderse. ¿Cuáles son los criterios para validar? ¿Cuáles son los fundamentos para validar cada una de las cosas que voy a realizar? ¿Con qué tipo de análisis de riesgo voy a realizar las validaciones? El protocolo de validación no es nada más ni nada menos que el, 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 el documento de validación de particular de cada una de las cosas. Tiene que agrupar o tiene que contener el criterio de validación particular de eso. Por ejemplo, el plan maestro de validación me dice que voy a validar tantas técnicas analíticas, un proceso productivo, los equipos y demás. El protocolo de validación es un protocolo para cada una de estas cosas que me decía el plan de validación. El protocolo de validación tiene que ser bien claro con el objetivo de qué es lo que voy a validar, con cuál es el proceso, cuál es el criterio de aceptación, cuáles son los pasos para realizar la validación. Y por último, tengo que tener un informe de validación. El informe de validación es la respuesta al protocolo de validación, que no es nada más ni nada menos que un documento en donde se muestran las conclusiones del protocolo de validación. Ahora vamos a ver lo que son las validaciones. Dentro de lo que son las validaciones, tenemos dos enfoques: el enfoque experimental o el análisis de datos históricos. Dentro de lo que es el enfoque experimental, tenemos las validaciones prospectivas o las concurrentes. Y dentro de lo que es el análisis de datos históricos, tenemos la validación retrospectiva o la revalidación, que puede ser revalidación periódica o revalidación después de algún cambio. ¿Qué es la validación prospectiva? Es la que se lleva a cabo durante la etapa evolutiva. Incluye la división de procesos de producción en pasos separados y el análisis de puntos potencialmente críticos en el proceso de fabricación, por ejemplo, tiempos de mezclado o la temperatura. Las pruebas se llevan a cabo en cada uno de estos pasos y los puntos críticos son simulados y se evalúan el efecto sobre el proceso. Dicho de otra manera, es una estrategia de validación en la cual yo desafío cada uno de los puntos críticos del proceso en forma independiente.
La validación concurrente, en cambio, es la validación se lleva a cabo durante el proceso normal. Se requiere una comparación total del proceso basado en el trabajo prospectivo, incluyendo la vigilancia muy de cerca o muy cercana eh, e intensa de los pasos y los puntos críticos en al menos tres lotes productivos o tres procesos productivos diferentes. ¿Qué es esto? En lugar de generar un ensayo particular, yo al proceso normal lo examino mucho más exhaustivamente. Las validaciones retrospectivas o las que son a partir de datos históricos hoy en día no son aceptadas, pero es un criterio válido para verificar cuál fue la tendencia o para generar datos para una validación futura. La validación retrospectiva es el análisis de los resultados acumulados de la producción pasada, lo cual junto todos esos datos los evalúo y en base a eso genero informes para adelante. La revalidación no es nada más y nada menos que realizar una nueva validación o una validación de los puntos que son críticos por cambios o porque se ha vencido, por lo cual tengo que verificar que todo se siga cumpliendo, que no haya habido modificaciones sin tener el control de cambio pertinente. ¿Por qué surge esto? Bueno, porque el criterio que hoy en día se mantiene es de un estado de validación constante. Lo valido, lo tengo monitoreado, lo revalido, lo sigo teniendo monitoreado y así sucesivamente de forma tal de que la validación siempre esté vigente. O sea, un producto solamente se puede producir o una técnica solamente se puede utilizar si se encuentra validada.